Estado. Ahora voy a hablar específicamente de lo que fue el decreto 280-2002, que es una medida promovida desde este Parlamento y desarrollada desde el Gobierno vasco como institución. Esta política de reparación se plantea como complementaria a la desarrollada por el Estado a través de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 1990, que estaba destinada a personas que habían permanecido más de 3 años en prisiones. Esta política del Gobierno vasco intentaría cubrir las carencias de la anterior, estando orientada a personas que habían estado entre 6 meses y 3 años, tanto en prisiones como en batallones disciplinarios y campos de concentración. Se puede decir, la política del Gobierno central estaría orientada hacia los dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales que habían sido juzgados y condenados, y la política del Gobierno vasco estaría más orientada hacia los militantes de base o familiares que hubiesen sido represaliados por su condición de familiares de militantes de organizaciones políticas. Este decreto tiene un precedente en una decisión unánime del Parlamento Vasco de noviembre de 2001, en el que, a través de una proposición no de ley, se insta al Gobierno vasco a establecer ayudas públicas y reconocimiento social de las personas que sufrieron cárcel y persecución durante la dictadura franquista. Nosotros entendemos que una decisión unánime del Parlamento, aunque en estos momentos la composición del Parlamento no sea exactamente la misma que en el momento de adoptarse, pues una de las fuerzas políticas no está representada por causas ajenas a su voluntad, y hay dos fuerzas políticas como Aralar y Unión Progreso y Democracia que en este momento tienen representación, pero no estaban cuando se aprobó. El Parlamento como institución tiene la obligación de hacer un seguimiento sobre cómo se aplica esta política que emana de una decisión unánime del mismo. Esto implica a los partidos políticos, implica a los distintos gobiernos que surjan de ese Parlamento. Para empezar, no voy a pretender ser exhaustivo, señalar todos los fallos que tuvo la aplicación, porque no daría tiempo dentro de esta comisión. Voy a señalar una serie de aspectos. La cuestión, en primer lugar, se regula a través del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Se entiende como ayudas sociales, no se entiende como un derecho adquirido por la misma condición de víctima. Y esta aplicación se conceden beneficios arbitrariamente. Voy a poner un ejemplo. Se concede una ayuda económica de 7.200 euros determinada arbitrariamente. No se establece una conexión entre el daño sufrido por la privación de libertad y la ayuda que recibe el afectado. Se establece 7.200 euros para personas que hubiesen estado prisioneras de 6 meses a 1 año, y luego se añade en 600 euros por cada 6 meses adicionales. Es decir, ni siquiera se dan ayudas sociales idénticas a periodos de privación de libertad idénticos. Es totalmente arbitrario. Antes de desarrollar el decreto, el Gobierno vasco encarga informes a la empresa DOCU, en la que participan historiadores especializados en este periodo, y esta empresa advierte de varios aspectos. Lo más destacado es la dificultad para conseguir la documentación que acredite que las personas han estado privadas de libertad, que luego esto se ha visto complementado con la valoración de esa documentación. Nos hemos encontrado con casos en que esa documentación ha existido, pero ha tardado varios años en valorarse que esa documentación respondía a una privación de libertad por causas políticas. Otro segundo aspecto del que advertían es que estimaban que las solicitudes iban a ser en torno a 10.000. Finalmente fueron 8.680 a través del mismo decreto 280-2002, y posteriormente se elevarían a 8.922 al abrirse un segundo plazo de solicitudes a través del decreto 22-2006. El Gobierno vasco no tiene en cuenta las advertencias de los informes de DOCU y pone en marcha el decreto 280-2002 tal como lo hemos conocido. En su preámbulo, en sus primeros artículos,
interpreta el mandato del Parlamento como que el reconocimiento tiene que tomar la forma de indemnizaciones. Pero en los posteriores artículos, en el posterior desarrollo del decreto, esas indemnizaciones se convierten en las que he mencionado, ayudas sociales, que son conceptos totalmente distintos. Se vincula las ayudas a supuestos recogidos en la Ley de Amnistía de 1977, cuando el colectivo al que está dirigido este decreto no se ajusta a esa Ley de Amnistía, porque estamos hablando fundamentalmente de personas que ni siquiera fueron juzgadas, fueron represaliadas también por decisiones arbitrarias del régimen. Esto es especialmente grave en el caso de los denominados batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que estuvieron en funcionamiento desde 1940 a 1942, al ser considerados como, en base a la legislación del régimen, como parte del cumplimiento del servicio militar obligatorio. Aquí nos encontramos, cuando hablamos de la necesidad de derogación de leyes como la amnistía, de toda la legislación franquista y de las decisiones administrativas del franquismo, tenemos que tratar los aspectos. En un primer momento es una cuestión de principios, que siga vigente en un Estado que se denomina democrático la legislación de una dictadura que le precede. Pero además tiene unas consecuencias prácticas negativas para los afectados. Aquí nos encontramos con que un gobierno que nace de un parlamento, me refiero al gobierno vasco en aquel momento, el gobierno tripartito, un gobierno que nace de un parlamento elegido democráticamente niega derechos a una parte de las víctimas amparándose en la legislación de la misma dictadura que les convirtió en víctimas, aduciendo que estas personas estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Por otra parte, este decreto, sabiendo que va a haber miles de solicitudes, se dota de un presupuesto tan ridículo como 3.600.000 euros, que no daría ni siquiera para otorgar ayudas a un 5% de los solicitantes previstos. Después de todo el movimiento que ha habido al respecto, bueno, el monto total de las ayudas con datos de finales de 2009, que son los mismos datos de la página que tiene el gobierno vasco sobre este tema, se ha elevado a más de 34 millones de euros, se ha multiplicado casi por 10. Este decreto crea una serie de expectativas entre los afectados y posteriormente estas expectativas, al no cumplirse, se crea una frustración entre las víctimas que lleva a que éstas se movilicen, y fundamentalmente esta movilización se realizó a través de la Asociación Geuriak 1936, de la que yo he formado parte durante toda su andadura. Hubo otras personas que gestionaron, la más destacada sería Arantxa Zabalegui de Zarautz, pero como movimiento social fue Geuriak. Esta movilización tiene una serie de consecuencias, fuerza al Parlamento y a los partidos a intervenir. Se presentan más de 2.300 recursos de alzada y varios cientos de casos, al verse rechazados estos recursos de alzada por la vía contenciosa administrativa. Se llega a promover en el Parlamento Vasco una proposición no de ley con, caso muy curioso, los votos del Partido Socialista, del Partido Popular y de la Izquierda Abertzale conjuntamente, en la que se insta a solucionar este problema. Ya esto se produce en 2004, ya se insta a reconocer a los prisioneros en batallones disciplinarios. Interviene también el Ararteko en marzo de 2005, apoyando las demandas que presentábamos, e incluye la necesidad de una nueva búsqueda de documentación, que es la que se otorga a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y es lo que en estos momentos esos datos están recogidos en la misma página del Gobierno vasco que he mencionado. Se crea el nuevo decreto 22 de 2006, que ya reconoce a las víctimas de batallones disciplinarios, y bueno, las ayudas se multiplican por 10 y se reconoce a datos de finales de 2009 4.825 personas. Bueno, a día de hoy estamos a 9 años de que el Parlamento instase a que se otorgase un reconocimiento de este tipo a las víctimas, y nos encontramos que todavía 4.000 de las personas que solicitaron no han visto recogida su
su demanda, están denegadas. Hemos planteado, una de nuestras demandas fue que todo el tema pasase al Departamento de Derechos Humanos, cosa que ya ha sucedido, ya no queda ninguna parte relacionada con víctimas del franquismo en asuntos sociales, pero al dirigirnos a la actual directora de Derechos Humanos, a Inés Ibáñez, le hemos planteado que con esa documentación que hay, con esas solicitudes ya presentadas desde hace 8 años, tiene que tomar una posición más activa, tiene que actuar de oficio para cruzar esos datos y conseguir que esas personas, las que tengan derecho, vean reconocidas sus ayudas. Se nos ha dicho que a día de hoy no está previsto que el Departamento de Justicia, a través de Derechos Humanos, actúe de oficio. Esa es la última noticia que tenemos de los planteamientos de derechos humanos. Paso.